Buenas tardes, colegas que siguen esta clase a través de YouTube. Buenas tardes de nuevo a las compañeras, compañeros que siguen la clase de forma simultánea a través de Jitsi. El día de hoy nos ocupa la última clase de nuestro curso de metafísica, dedicada a Nietzsche, concretamente a dos textos de Nietzsche, que es Más allá del bien y del mal, y el pasaje titulado El nihilismo europeo de los fragmentos póstumos. Ahora, antes de empezar, hay dos temas logísticos que comentar sobre la clase, ¿no? Quien está tomando esta clase de forma curricular, o sea, para cumplir con la currícula del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues tiene que entregar un trabajo final, ¿no? El trabajo final, la fecha de entrega va a ser a más tardar el lunes 3 de enero de 2022. O sea, tienen el más tiempo que puedo darles para que no se les sobrecarguen de trabajos en diciembre, puedan sacar sus demás materias y, bueno, entregar esta cuando tengan oportunidad, ¿no? Fecha límite, insisto, lunes 3 de enero de 2022. Pueden entregar el trabajo antes. Si me lo envían antes, tienen la oportunidad de que, si digamos con un lapso razonable, una semana antes máximo, o sea, digamos hasta una semana antes, me puedo comprometer a, si me envían su trabajo antes, a revisarlo, darles observaciones y decirles como, si entregan el trabajo así, les pondría 8, ¿no? Y algunas observaciones de cosas que podrían mejorar para subir su calificación, ¿no? Entonces es una buena oportunidad, pues, de tener retroalimentación en su trabajo, mejorar su capacidad de expresarse de forma escrita, ¿no? Y además, pues, de mejorar su calificación, ¿no? Entonces, esto sería antes de... pueden entregar en cualquier momento antes del lunes 3 de enero, pero a partir del lunes 3 de enero ya no recibo trabajos, ¿no? Especificaciones del trabajo. El trabajo técnicamente, o sea, especificaciones técnicas, quiero que me entreguen en formato letra Arial 12, interlineado 1.5, renglones justificados, una extensión de más o menos 10 cuartillas. Si es de 8 está bien, si es de 12 está bien, pero no abusen, ¿no? O sea, no me manden trabajos de 20, ¿no? Supone que tengo 30 compañeras y compañeros inscritos en este semestre, más extras, ¿no? Y nada más soy yo, ¿no? Porque mi ayudante profesor no sabe leer, ¿no? Entonces, eso no ayuda mucho para la calificada de trabajos. Pero, pues eso, ¿no? O sea, más o menos 10 cuartillas, ¿no? No se presionen a llegar justo a las 10, pero procuren quedarse en ese margen de 10, de 9, 11, ¿no? ¿Qué debe ser el trabajo? ¿Qué voy a evaluar en su trabajo? El trabajo, principalmente voy a evaluar su capacidad de exponer y explicar los argumentos de las autoras y los autores que vimos en este curso, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche dice que el perspectivismo es tal cosa. Y lo vemos en esta cita, que podemos entender así, y en esta cita podemos entender así, y en esta podemos entender así, y con ello podríamos decir que el perspectivismo en Nietzsche es tal cosa, ¿no? O sea, explicarme qué dice Nietzsche sobre la cuestión, exponer y explicar su argumento, ¿no? Eso es lo que voy a calificar, obviamente de autores que vimos en la clase y de temas que vimos en la clase, ¿no? Pueden conectar a dos autores que vimos en el curso, pueden conectar con autores de otras materias que estén viendo, cosas que estén ustedes leyendo, y hasta con otras cosas, ¿no? Con películas, pueden compararlo con libros, con obras de arte, no sé, ¿no? Pero el tema es que, a despecho de lo que la gente que ve películas conmigo piensa, yo no soy crítico de cine, ¿no? Entonces, no puedo calificar su análisis de una película, ¿no? Lo que puedo calificar es su capacidad de exponer a Nietzsche, a Schopenhauer, a Spinoza, a Kant, ¿no? A Aristóteles, ¿no? En los temas que vimos, ¿no? Y ya lo otro pues solamente sirve para apuntalar la explicación, ¿no? Que sirva como ejemplo, que el símil haga más claro el tema, ¿no? Pero en pocas palabras, lo que se va a evaluar en este trabajo va a ser su capacidad de exponer y explicar a los autores y sus argumentos, ¿no? Cualquier cosa más, propuestas que hagan de interpretación o comparaciones, otras cosas, están bien, ¿no? Las pueden hacer, pero tomen en cuenta que ese será el foco de su evaluación, ¿no? Para entregar el trabajo, que ya dijimos que es a más tardar el lunes 3 de enero del 2022, pueden hacerlo tanto a mi correo institucional, que es emilianocastro@filos.unam.mx, preferentemente a este correo, o
a mi correo personal, que es emilianocastro@protonmail.com. No me lo envíen, por favor, a los grupos, no me lo envíen por Facebook, no me lo envíen al WhatsApp, no sé, ¿no? Porque puede que se traspapele, ¿no? Lo ideal es que lo manden al correo, porque a ese mismo correo les voy a contestar con su calificación y las observaciones, si es que hay alguna observación pertinente. Ahora, algo más importante sobre el trabajo. Sí, si alguien lo está cursando una materia en extraordinario o quiere que le guarde la calificación o cualquier cosa de estas, yo estoy dispuesto. Solamente tienen que aclarármelo en su trabajo, ¿no? O sea, si su trabajo es para extra o quieren que les califique de una forma especial por algún motivo, por favor incluyanlo en el correo, ¿no? Y de preferencia en el cuerpo del trabajo, ¿no? Al principio pongan extraordinario, ¿no? Y eso me permite, pues, saber qué es, dónde ponerles la calificación, ¿no? Porque ya ha habido casos de trabajos perdidos, ¿no? O sea, que me traen un trabajo, lo califico y resulta que no hay acta para calificar, ¿no? Entonces, para evitar estas situaciones y sus complicaciones, pues mejor díganme de una vez, ¿no? O sea, cómo quieren que les califique cuando me entreguen su trabajo, ¿no? Resumen ejecutivo, 3 de enero, fecha límite para entregar el trabajo, 10 cuartillas, exposición de uno de los autores que vimos en el curso, su argumento, unos argumentos y ya, ¿no? Con ese va a ser el 100% de su calificación, ¿no? No cuento otra cosa para evitar complicaciones. Yo sé que es imposible contar asistencia, es muy difícil contar participación en este formato. Los reportes de lectura no me han funcionado bien, la gente no los entrega, ¿no? Entonces, pues se la van a tener que jugar toda al trabajo final, pero con este chance de que si no está tan seguros de su tema, seguros de su tema, pues tienen chance de entregarlo antes, de que les revise y les dé algunos consejos, ¿no? Igual si tienen preguntas en el transcurso de la realización de su trabajo, me pueden escribir y de bibliografía o lo que sea, y yo haré lo posible por contestarles a tiempo y que, bueno, se ayuden para su trabajo. Les decía que el día de hoy es la última clase del curso, pero nos queda en el calendario una clase más, ¿no? Que es el próximo jueves 25, si no me equivoco. Jueves 25 sería la última clase oficial, digamos, del curso. Y esta clase quiero dedicarla exclusivamente a preguntas y comentarios, ¿no? Con ello, pues esta clase obviamente no se va a grabar, ¿no? Y solamente será para, pues, quien se conecte simultáneamente, ¿no? No hay problema si no están inscritas o inscritos al curso. Solo tienen que conectarse al link de la clase, el enlace de Jitsi, y ya está. Pueden preguntar, comentar lo que quieran. Y si alguien no puede conectarse o de plano no le queda el horario, pues puede enviar sus preguntas o comentarios por correo, ¿no? Y también estaré al pendiente de estas cuestiones, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, otra vez resumen ejecutivo. Fecha límite para entrar al trabajo 3 de enero. Ya les di las condiciones del trabajo, como debe de ser, que voy a evaluar. Y próxima clase, preguntas y comentarios sobre el curso. Y si alguien no puede estar en la clase, pues que las envíe por correo, por favor, ¿no? Ahora sí, ¿no? La clase de hoy empieza un poco temprano porque quiero no escatimar tiempo con Nietzsche, ¿no? La sesión pasada de algún modo sentí que estaba dando más allá del bien y del mal muy rápido y que no tenía sentido, ¿no? Que era mejor darle su tiempo a esta obra, ¿no? Retomando un poco los temas de la clase pasada, vimos la biografía de Nietzsche, le tomamos la palabra al filósofo errante, ¿no? Si toda filosofía es confesión del autor, toda filosofía es autobiografía, pues habría que empezar por aplicar esta misma idea al propio Nietzsche, ¿no? Y ver desde dónde escribe Nietzsche, ¿no? ¿Qué valores tienden dando a absolutizar Nietzsche con su pensar, usando sus propios conceptos, ¿no? Después de eso, vimos Nacimiento de la Tragedia, rastreamos cómo Nacimiento de la Tragedia acusa todavía la herencia schopenhaueriana, ¿no? Veremos que la herencia schopenhaueriana no se pierde, continúa más allá del bien y del mal, aunque es una perspectiva más crítica, ¿no? Si va por más que Schopenhauer siga siendo el referente, pues sí Nietzsche va a poner sus distancias con Schopenhauer, mientras que, bueno, más allá del bien y del... Digo, en Nacimiento de la Tragedia era todavía más clara cómo Nietzsche continúa, digamos, los grandes temas de Schopenhauer, ¿no? O sea, el mundo con voluntad y representación sería el mundo de lo dionisiaco y de lo apolíneo, ¿no?
Vimos también la crítica a la noción de verdad, ¿no? En su artículo sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Como Nietzsche avanza la idea de que la verdad es un concepto y que con ello es un constructo humano, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que empezamos a pensar cómo esta idea subvierte una de las nociones más importantes en la tradición filosófica, que es la propia noción de verdad, ¿no? Si, como dice Nietzsche, la verdad es, es una forma correcta, consensuada de mentir, esto está poniendo entre comillas, pues, el objetivo de la filosofía, ¿no? Y además, bueno, empieza a acusar que la filosofía está jugando otras cosas, ¿no? No la búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? El filósofo, como dice, esconde en un matorral algo y luego lo encuentra y le parece que es un prodigio, ¿no? Veremos las consecuencias de esto, ¿no? Glosando un poco esta frase, ¿no? Creamos conceptos que tienen ciertas relaciones, luego descubrimos esas relaciones y hacemos como que avanzamos algo en el conocimiento, ¿no? En fin, el día de hoy nos ocupa, les decía, más allá del bien y del mal y fragmentos póstumos, algunos pasajes de fragmentos póstumos, en particular el titulado El nihilismo europeo, ¿no? Entonces vamos a ver el tema del perspectivismo en Nietzsche y la crítica a la filosofía, la noción de voluntad de poder, la noción de eterno retorno, la crítica al atomismo psíquico y la nueva noción de alma, y la noción de nihilismo, ¿no? En Nietzsche, ¿no? Un poco están entrecruzadas, los dos textos son más o menos contemporáneos, 87-88, estamos parados a un par de años antes de la crisis de Turín, y en los últimos destellos lúcidos de Nietzsche, ¿no? Y tal vez las últimas formulaciones de su pensar, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Con Más allá del bien y el mal. Voy a estar como leyendo, comentando algunos pasajes, algunas citas, y de ahí, pues bueno, glosándolas, ¿no? Para que también vayamos ahí siguiendo la lectura, ¿no? Todo empieza con el prefacio, ¿no? Decíamos, ¿no? El prefacio: suponiendo que la verdad sea una mujer, no se nos ocurrirá sospechar que los filósofos, en la medida en que han sido dogmáticos, han entendido poco de mujeres, ¿no? O sea, aquí Nietzsche está empezando a cuestionar, ¿no? ¿De veras la filosofía está en el camino de la búsqueda de la verdad? ¿De veras tiene esa capacidad de alcanzar la verdad, ¿no? Y dice, en realidad, ¿no? La filosofía está construida sobre su edificio dogmático. Está construido sobre tres pilares, ¿no? O bien, suposiciones populares, dice él, por ejemplo, la suposición del alma, del sujeto, la creencia en el yo, creencias populares, digamos, sublimadas, ¿no? Como teorías filosóficas. O dice, o es llevada por la seducción de la gramática, ¿no? O sea, simplemente está explicitando cosas que son inherentes no a la naturaleza de lo que es, sino a la naturaleza del lenguaje, ¿no? Dirá Nietzsche un ejemplo de esto, ¿no? Porque creemos que tenemos una palabra para algo, creemos que es una cosa simple. Por ejemplo, alma. O yo, o voluntad, ¿no? Creemos que es una cosa simple porque solo hay una palabra para nombrarla, ¿no? Pero es una ilusión gramática, no un reflejo de las cosas, ¿no? O, en tercer lugar, hechos muy restringidos y personales, muy humanos, demasiado humanos, que son generalizados, ¿no? Aquí podemos acusar evidentemente al primero, a Schopenhauer, ¿no? La voluntad sería una generalización de una sensación personal, ¿no? Pero veremos que eventualmente la filosofía inconscientemente generaliza estas impresiones personales en muchos casos, ¿no? Dice Nietzsche además, ¿no? Dice, estamos pues en una época idónea, ¿no? Para hacer frente a estos prejuicios de la filosofía, y lo estamos porque dice Nietzsche, ¿no? El cristianismo es un platonismo para uso del pueblo. Creó en Europa un estado de tensión espiritual magnífico y entonces conocido. Armados con un arco tan tenso se puede ya apuntar a los blancos más distantes. Esta idea también nietzscheana, esta dinámica nietzscheana es interesante, ¿no?
Estamos llegando a una época de crisis en el mundo moderno que se construyó sobre las bases del platonismo y el cristianismo. Este mundo moderno, en los albores del siglo XX, está entrando en una crisis. En una época de una, dice Nietzsche, de una tensión espiritual magnífica, ¿no? Y esta tensión espiritual magnífica, adelantándonos un poco a uno de los temas de hoy, es el nihilismo, la experiencia del nihilismo, la llegada a la puerta del nihilismo, ¿no? Pero esta experiencia del nihilismo, que por los espíritus débiles es vista como una tragedia, como una crisis, para los espíritus fuertes, para nosotros, les llama Nietzsche, para los espíritus libres, ¿no? Es, dice Nietzsche al final, ¿no? Nosotros, los buenos europeos, espíritus libres, muy libres, sentimos aún en nosotros ese tormento espiritual y toda la tensión de su arco, y acaso también su flecha, su misión, y quién sabe, quizá el blanco, ¿no? O sea, esta analogía que presenta Nietzsche en el prefacio, ¿no? Esa tensión espiritual es como la tensión del arco, y los espíritus libres son capaces de utilizarla para tirar la flecha, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? No lo tengo a la mano, no alcanzo, está sentado, pero dice en Así habló Zaratustra, ¿no? El ser humano es un estado de transición, es un puente, es la cuerda del saltimbanqui, dice al principio de Zaratustra, ¿no? Es un estado de transición, ¿no? Y hacia dónde va, ¿no? Este estado de transición del hombre en crisis, ¿no? Los espíritus débiles, digamos, ¿no? Lo ven como una tragedia, ¿no? Y avanzan hacia lo que él llama el último hombre, ¿no? El que ya no va a ningún lado y que simplemente está estancado en no ir a ningún lado, ¿no? Y en cambio está el Übermensch, el superhombre, el hombre de más allá, ¿no? Que serán esos espíritus libres que son capaces de usar esta crisis para propulsarse a una nueva realidad, ¿no? Digamos, una nueva forma de habitar el mundo, ¿no? Y aquí esta analogía del arco, ¿no? También es evidente, ¿no? La referencia heraclítea, ¿no? Sabemos todos el tema de pocos saben de la armonía secreta del arco y la lira, ¿no? Decía Heráclito, ¿no? Lo digo de memoria, ¿no? O sea, de esta dinámica de lo contrario, de lo tensional, que tiene una unidad intrínseca, ¿no? Entonces, ve Nietzsche, ¿no? Lo endeble de la posición de la filosofía, ¿no? Una incapacidad real de alcanzar su objetivo, una situación de tensión espiritual en el mundo moderno, occidental, y esta tensión espiritual como una posible punto de partida para una transformación, ¿no? De nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Esa sería la idea de Nietzsche, ¿no? Y sobre todo el móvil de Más allá del bien y del mal, ¿no? Más allá del bien y del mal quiere eso, ¿no? Quiere criticar, minar, ¿no? Y quizás más a fondo ver la trastienda de los grandes edificios filosóficos, ¿no? Y en este esfuerzo, ¿no? En su crisis, reconocer un impulso para construir otra forma de pensar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Empezamos, pues, les decía, vamos a ver aquí 4 temas, ¿no? El tema del perspectivismo, la voluntad de poder, el eterno retorno y el atomismo psíquico, ¿no? La crítica del atomismo psíquico y a la noción de conciencia en Nietzsche, ¿no? Vamos a un recorrido por algunos fragmentos que ilustran esta cuestión. Nos vamos a ir brincando de un lado a otro de Más allá del bien y del mal, ¿no? Les leo partes y les gloso, ¿no? Empieza Nietzsche, ¿no? La primera parte, no en vano titulada, Los prejuicios de los filósofos, ¿no? Empieza con la pregunta por esa voluntad de lo verdadero, ¿no?
La filosofía se la pasa diciendo que busca la verdad. Y dice Nietzsche, de veras buscamos la verdad, ¿no? Y dice más, admitiendo que deseamos la verdad, ¿por qué no más bien lo no verdadero? O la incertidumbre, o incluso la ignorancia, ¿no? ¿Dónde está el valor de la verdad? Dice Nietzsche, ¿no? A ver, se supone que desde tiempos de tales buscamos la verdad, ¿no? ¿Y dónde está el valor de la verdad? ¿Por qué no mejor la no verdad, ¿no? Vemos de entrada una provocación al móvil de la filosofía hasta su momento, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? Cualquiera que sea el valor que atribuyemos a la verdad, a la veracidad, al desinterés, podría suceder que nos viéramos obligados a atribuir a la apariencia, a la voluntad de la ilusión, al egoísmo y a la codicia un valor superior y más esencial para la vida. Se podría suponer incluso que el valor de las cosas buenas y reverenciadas consiste precisamente en la forma insidiosa en que están emparentadas, ligadas, enmarañadas y quizá hasta sean idénticas en esencia a las cosas malas que parecen sus contrarios. Quizás. ¿Pero quién se preocuparía de este peligroso quizás? Lo que Nietzsche quiere, y aquí vemos dos temas nietzscheanos, ¿no? Por un lado está cuestionando la noción de verdad, ¿no? Vemos este tema desde sobre verdad y mentira, quizás ahora es una dimensión más profunda, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El tema de la filosofía la filosofía del peligroso quizás, ¿no? ¿Cómo hacer una filosofía del quizás? Una filosofía que se toma en serio esta noción de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué tal si la verdad y la no verdad, el bien y lo bueno y lo malo, no son tan diferentes y son en el fondo idénticos? ¿Qué tal si no hay una diferencia tan tajante entre verdad y no verdad, ¿no? Lo que vimos ya en Más allá del bien y del mal, ¿no? Quizá la verdad es una forma adecuada de no verdad, una forma adecuada de mentira, ¿no? Una forma consensuada de mentira, ¿no? Quizás lo que damos por verdadero no es más que una construcción de significado que ponemos sobre un mundo que es el mismo insoportable en su realidad, ¿no? Quizás la verdad no es más que una ficción. Quizás, ¿no? Y ese es el peligroso quizás al que provoca Nietzsche, ¿no? Quizás. Nietzsche ya no afirma, Nietzsche lanza este quizás, ¿no? Continúa este tema, ¿no? Dice en parágrafo 3, dice, después de haber escudriñado largo tiempo en los filósofos, de leerlos entre líneas y observar todos los rasgos de su mano, he terminado por decirme que la mayor parte del pensamiento consciente debe clasificarse también entre las actividades instintivas, sin exceptuarse el pensamiento filosófico. Más adelante dice, la mayor parte del pensamiento consciente de un filósofo está secretamente regida por sus instintos y forzosamente canalizada en vías definidas. Detrás de toda la lógica, de la apariencia soberanía de sus movimientos, hay evaluaciones de valor, o para decirlo con mayor claridad, exigencias fisiológicas impuestas por las necesidades de mantener un determinado género de vida. La idea, por ejemplo, de que lo determinado tiene más valor que lo indeterminado, la apariencia menos valor que la verdad. Hasta ahí la cita, ¿no? Para no alargar mucho. Pero fíjense, ¿no? O sea, dice Nietzsche, después de haber analizado a los filósofos, y luego esta imagen que a mí me encanta, después de verle las manos a los filósofos, ¿no? Hablábamos de esta analogía en la clase pasada, ¿no? Ver las manos implica, puede entenderse como ver qué traen de contrabando, qué traen escondidos, ¿no? Como cuando tú le ves las manos a alguien para ver si no robó. Pero también como ver el tipo de vida que han llevado, ver lo que no dice su pensar, ¿no? Decíamos cómo las manos reflejan a qué nos dedicamos, ¿no? Las manos delicadas del intelectual o las manos desgastadas por el cloro
de la persona que se dedica a limpiar de alguna forma, ¿no? Las manos cortadas de quien se dedica al trabajo con herramientas, ¿no? O quemadas, ¿no? Gruesas de quien se dedica a manipular con las quemaduras del cemento, que deja el cemento, ¿no? En fin, ¿no? Las manos dicen mucho de nuestro género de vida, ¿no? Dirá Nietzsche, ¿no? Y si después de escudriñar a los filósofos y de verles las manos, he descubierto, ¿no? He llegado a la conclusión de que el propio pensar filosófico, en el fondo, es una actividad instintiva. Y que detrás de la búsqueda desinteresada de la verdad, lo que en realidad hay es evaluaciones de valores. Dicho más claramente, la exigencia fisiológica impuestas por la necesidad de mantener un determinado género de vida. ¿Qué quiere decir Nietzsche con esto? ¿No? Vamos a un ejemplo de a qué se refiere Nietzsche, ¿no? Obviamente este tono, ¿no? Leemos el 6 también, ¿no? Poco a poco he ido descubriendo que hasta el presente toda gran filosofía ha sido la confesión de su autor, o autobiografía en otras ediciones. Constituye sus memorias. Así me he observado que en toda filosofía las intenciones morales o inmorales forman el germen verdadero de donde nace la planta completa. Entonces la filosofía al final es confesión del autor, el deseo de afirmar y absolutizar su forma de vida, ¿no? Veamos esto claramente es en parágrafo 34, ¿no? Estamos, insisto, en más allá del bien y del mal, ¿no? Es el de los estoicos. No, perdón, es el parágrafo. Es el parágrafo de los estoicos. El 64. A ver, denme un momento. Quiero localizar este parágrafo que es importante. Perdón, aquí está. Es el parágrafo 9. Parágrafo 9 es al que quiero llegar, ¿no? Dice, ¿queréis vivir de acuerdo con la naturaleza? Oh nobles estoicos, qué engaño el vuestro. Imaginad un ser conformado según la naturaleza, pródigo como ella, indiferente, en extremo, sin intenciones ni miramientos, sin piedad ni justicia, fecunda y estéril e incierta a la vez. Imaginad la indiferencia misma convertida en poder. ¿Cómo podrías vivir conforme a esa indiferencia? ¿Vivir no es acaso querer ser diferente de la naturaleza? ¿Vivir no es evaluar, preferir, ser injustos, limitados, querer ser diferente? Y admitiendo que vuestro lema, de acuerdo con la naturaleza, significa en el fondo, de acuerdo con la vida. ¿Cómo podrías actuar de otra forma? ¿Por qué hacer un principio de lo que ya sois, de lo que no podéis dejar de ser? En realidad, es todo lo contrario. Cuando pretendéis descifrar ávidamente en la naturaleza el canon de vuestras leyes, es cosa muy distinta lo que deseáis. Extraños comediantes, impostores que os engañáis a vosotros mismos. Vuestro orgullo quiere prescribir e imponer a la naturaleza misma vuestra moral, vuestro ideal. Exigís que esa sea naturaleza, que sea una naturaleza de acuerdo con la sabiduría de la Estoa, ¿no? Ahorita continuaremos con parágrafo 9, es muy importante, porque salta y empieza a vislumbrar otro tema de Nietzsche aquí. Pero vemos el tema del perspectivismo, ¿no? Dicen los estoicos, por ejemplo, vivid según la naturaleza, ¿no? Vivid de acuerdo a la fisis, ¿no? Es una noción típica del periodo helénico, en general, filosofía griega tardía. Bueno, post Aristóteles, ¿no? Más bien.
Y vivir de acuerdo a la physis, ¿no? Dice Nietzsche, ¿quién podría vivir de acuerdo a la physis? ¿No? La physis, ¿no? Parece que dice él, es el uno primordial dionisiaco, ¿no? Es indiferente, no tiene piedad, no tiene justicia, incierta, ¿no? Pródiga, ¿no? ¿Cómo vivir de acuerdo a la naturaleza, no? ¿Quién podría vivir así, no? ¿Qué no la naturaleza es qué no vivir para nosotros es dotar de sentido, no ser indiferentes, ¿no? Establecer valores, no es evaluar, preferir, ser injustos, limitados, querer ser diferentes, ¿no? Eso es vivir para nosotros, ¿no? Dar sentido, cubrir este fondo dionisíaco de un velo de sentido, ¿no? Que haga accesible la vida, ¿no? Dice, lo que quieren los estoicos es lo contrario, ¿no? Cuando te dicen vivir de acuerdo a la naturaleza, te dicen vivir de acuerdo a mis valores, a lo que yo digo que es la naturaleza, ¿no? A lo que dicen los estoicos que es la naturaleza, ¿no? Y en el fondo lo que están haciendo es, al descubrir cómo es la naturaleza, no están haciendo más que seguir este mandato fisiológico de afirmar su modo de vida como absoluto. No es que yo diga que esto es lo correcto, es que así es la naturaleza. Eso es lo que dicta la physis, ¿no? Y lo que están haciendo en el fondo es un juego de poder. El deseo de una forma de vida de afirmarse como absoluta, ¿no? Y esto nos conecta con el siguiente tema, la voluntad de poder, ¿no? Antes de eso, permítanme mencionar un par de parágrafos más que tocan el tema del perspectivismo nietzscheano y redondear el tema del perspectivismo para cerrar esta cuestión, ¿no? Dice en parágrafo 34, dice, ¿y por qué no iba a hacerlo? Es un simple prejuicio moral creer que la verdad es mejor que la apariencia. Es incluso la hipótesis perfundada que existe, hay que confesarlo. La vida no sería posible sin toda una perspectiva de apreciaciones y apariencias. Y si suprimiésemos totalmente el mundo aparente, con toda la indignación y rusticidad virtuosa con que con él ponen ciertos filósofos, suponiendo que esto fuera posible, no quedaría nada tampoco de nuestra verdad. Pues, ¿qué es lo que nos fuerza a admitir que existe una posición radical entre lo verdadero y lo falso? ¿No bastaría con admitir grados de apariencia, como si hablase de matices, de armonías más o menos claras, más o menos oscuras, valores diferentes, para emplear el lenguaje de los pintores? ¿Por qué el mundo en que vivimos no habría de ser ficticio? Esta es la frase genial de Nietzsche. ¿Por qué el mundo en el que vivimos no habría de ser ficticio? ¿Quién se atrevería, no? Dice él, a decir que la verdad es mejor que la apariencia, ¿no? Si la verdad, piensa Nietzsche, es una forma de apariencia, habría que decir que entre la verdad y la apariencia solo hay la distinción de grado. Son distintos tipos de apariencia. Pero la verdad no es distinta de la apariencia. Piensa Nietzsche, ¿no? Dice, habría que pensar que la diferencia entre verdad y mentira es una diferencia de grado. Dice una diferencia de valores. Una diferencia de perspectivas. Y ese es el perspectivismo nietzscheano. La verdad no es un dado, es una perspectiva. Dicho en términos poco pedestres, ¿no? Lo que es verdad para ti, o para mí, o para una comunidad histórica humana, no es verdad para todas. Porque la verdad es una ficción histórica que creamos los humanos para vivir en este mundo. Ha sido una aberración filosófica cristiana creer que nuestra verdad es la verdad con mayúsculas. Y veremos las funestas consecuencias, las nihilistas consecuencias que este prejuicio crea. Esto es la negación del perspectivismo. Que entre verdad y mentira no hay diferencia más que de grado, de valores, y que los juicios falsos son fundamentales para la vida. Esto es el perspectivismo nietzscheano. Dirá Nietzsche en los aforismos, ¿no? En la sección dedicada a aforismos de la cuarta parte que está dedicada a los aforismos, ¿no? Veremos a dice
Este es uno de los fragmentos más bellos. Ténganlo presente porque será importantísimo para entender el siguiente texto. Dice Nietzsche: lo que me anodada no es que me hayas mentido, sino que en lo sucesivo no podré creerte. Guarden parágrafo 183 en su mente, ¿no? El problema no es la mentira, sino la incapacidad de creer en las ficciones que creamos, ¿no? Lo que me anonada no es que me mientas, sino que en adelante no podré creerte. En fin, volvamos con esta idea, ¿no? Continuemos a ver el otro lado del parágrafo 9, ¿no? Seguíamos, ¿no?, hablando de los estoicos, ¿no? ¿Quién puede vivir de acuerdo a la naturaleza, ¿no? La naturaleza que es pródiga, como ella, indiferente en extremo, sin intenciones, sin miramientos, ni piedad, ni justicia, fecunda y estéril e incierta a la vez. Imaginad la indiferencia misma convertida en poder. ¿Cómo podrías vivir conforme a esta indiferencia? ¿Vivir no es acaso querer ser diferente de la naturaleza? ¿Vivir no es evaluar, preferir, ser injustos, limitados? ¿Querer ser indiferentes? Dice, continúa abajo. Todo esto, sin embargo, es una vieja y eterna historia. Lo que antaño le sucedió a los estoicos sucede también hoy, tan pronto como una filosofía comienza a tomarse en serio. Esta es clave, tomarse en serio. Crea siempre el mundo a su imagen, pues no puede hacer otra cosa. La filosofía no es más que el instinto tiránico, la voluntad de poder, en su aspecto más intelectual, la voluntad de crear mundo, de instaurar la causa prima, ¿no? La filosofía, y aquí entra el segundo tema, que es la voluntad de poder, es voluntad de poder. El deseo, dice él, entre comillas, de crear mundo, de hacer mundo, ¿no? De hacer el mundo a nuestra imagen, de ponerle sentido, en términos de los párrafos anteriores, de absolutizar un género de vida, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no?, que la filosofía no era más que, estaba movida al fondo por un instinto, una demanda fisiológica de generalizar cierta forma de vida, ¿no?, de afirmar como absoluta cierta forma de vida, ¿no? La filosofía hace eso, y sobre todo que se toma demasiado en serio, hace eso, ¿no? Afirma como absoluta cierta forma de vida, descubriendo que la física es así, que la naturaleza es así, ¿no? Descubre, diríamos, obviamente, tomen esto chusco para un método didáctico, ¿no? Qué casualidad que un hombre blanco libertino como Sartre descubrió que los seres humanos estamos condenados a ser libres, ¿no? Y ya veremos el siguiente semestre uno de los temas del curso, ¿no? Incisivamente Simone de Beauvoir le contestó: sí, los hombres están condenados a ser libres, ustedes. Pero, decía ella, a los subalternos no nos hacemos, nos hacen, ¿no? Y el subalterno más claro, el otro más claro, es la mujer, ¿no? La mujer no nace, sino la hacen, decía Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, qué casualidad, ¿no?, que descubres que casualmente el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Con tu investigación filosófica tan profunda, ¿no? No estás en el fondo, pensaría Nietzsche, más que afirmando como absoluto una forma de vida y descubriendo casualmente que esa es la física, ¿no? Siguiendo este ejemplo de los estoicos, ¿no? Y eso en el fondo es el reflejo de una voluntad de poder, ¿no? Y ya tuvimos otra clave para entender la noción de voluntad de poder, ¿no? Decía, ¿cómo describe Nietzsche la naturaleza, no? La indiferencia convertida en poder. La naturaleza es la indiferencia misma convertida en poder, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? Veamos otros pasajes en que se aborda este tema de la voluntad de poder, ¿no? Para redondearlo, y luego, como el otro, pues intento redondear un poco al final de esta glosa, ¿no? Parágrafo 22, ¿no? Habla sobre cómo el alma moderna está atrapada por la imagen de leyes de la naturaleza, ¿no? Dice, el tiempo de la máxima ni Dios ni amo, ¿no? Vosotros también queréis que sea así, y eso gritáis: vivan las leyes de la naturaleza. Pero, como he dicho, esto es interpretación, no texto. Podría venir alguien que con intención contrarias y con muy otros artificios de interpretación descifrase
Por el contrario, en esta misma naturaleza y partiendo de los mismos fenómenos, el triunfo brutal y despiadado de voluntades tiránicas. Este nuevo intérprete nos revelaría la voluntad de poder en su realidad universal y en su fuerza absoluta, hasta el punto que casi todas las palabras serían inutilizables, e incluso la palabra tiranía parecería un eufemismo, una metáfora demasiado débil, demasiado humana. Este filólogo acabaría, sin embargo, por afirmar respecto a este mundo eso mismo que vosotros afirmáis, es decir, que tiene un curso necesario y previsible, pero no porque está sometido a leyes, sino porque las leyes faltan en absoluto, y porque toda fuerza a cada instante va hasta el fin de sus consecuencias. Mas como esto no es aún más que una interpretación, ya sé que vais a hacer esta objeción. Pues bien, tanto mejor, ¿no? Parágrafo 22, provocativo hasta la médula, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? Un cierto espíritu ilustrado, progresista, ¿no? Ve en el progreso de la humanidad y en una cierta, ¿no? Podríamos aquí implícitamente, está diciendo Nietzsche así como, y claro, con la referencia anarquista, ¿no? De ni Dios ni amo, guiñando este zeitgeist de la época, ¿no? La idea de que hay una ley, una fuerza natural que así como mueve los planetas, mueve al cambio social y al progreso, ¿no? Y a la revolución y a la liberación de los oprimidos y todo este tema, ¿no? Dice Nietzsche, donde ustedes ven orden, ¿no? Podría venir un fisiólogo, ¿no? Dice él, digo un filólogo, ¿no? Obviamente es Nietzsche mismo, ¿no? Que con artificios de interpretación descifrase, por el contrario, en esta misma naturaleza y partiendo de los mismos fenómenos, el triunfo brutal y despiadado de una voluntad tiránica. Esto es, un nuevo intérprete nos revelaría la voluntad de poder en su realidad universal y en su fuerza absoluta, hasta el punto de casi, bueno, dice que tiene un curso necesario y predecible, pero no porque esté sometido a leyes, sino porque le faltan en absoluto leyes, ¿no? O sea, negaría la teleología de la naturaleza, ¿no? Dice, claro, cualquiera puede decir que interpretar la naturaleza como voluntad de poder es solo una interpretación, igual que la interpretación de los estoicos, igual que la interpretación de los marxistas, igual que la interpretación de los ilustrados. Y Nietzsche dice, sí, qué mejor que confesar que en el fondo hasta la voluntad de poder es interpretación, ¿no? Que hasta ver la naturaleza como voluntad de poder es interpretación. Veamos, continuemos con este salto de parágrafos, ¿no? Dice, suponiendo, concluye el parágrafo 36, suponiendo, por último, que llegase a explicar toda nuestra vida instintiva como el desarrollo interno y ramificado de una forma fundamental única de la voluntad de poder, es mi tesis, suponiendo que se pudiesen reducir todas las formas orgánicas a esta misma voluntad de poder y descubrir así la solución al problema de la procreación y la nutrición, es un mismo y único problema, habríamos adquirido el derecho a llamar toda energía, cualquiera que fuese, voluntad de poder. El universo visto desde dentro, el universo definido y designado por su carácter inteligible, sería justamente voluntad de poder y no otra cosa, ¿no? Dice Nietzsche con una frase provocadora, ¿no? Es uno de sus fragmentos más famosos, ¿no? Y va en el tema de la voluntad de poder, el 146. Cuando se lucha contra monstruos, hay que tener cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo. Si hundiese largo tiempo tu mirada en el abismo acaba por penetrar en ti, ¿no? En otras traducciones, por regresarte la mirada, ¿no? Y aquí está, ¿no? ¿Qué es la voluntad de poder en Nietzsche, no? Decía Heidegger, hablando de Nietzsche. Si a Nietzsche le preguntaras, Titón,
¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es? Nietzsche contestaría, es voluntad de poder. Entendamos la voluntad de poder, ¿no? En conexión, ¿no? Con la noción de voluntad de Schopenhauer, ¿no? Volviendo un poco a los temas más, primeros temas de la obra de Nietzsche, ¿no? La idea del uno primordial, ¿no? Piensa Nietzsche que en el fondo la naturaleza es un juego de fuerzas, que es un mismo impulso, ¿no? Dice él aquí, todas las formas orgánicas a esta misma voluntad, ¿no? O sea, es un mismo impulso, digamos, pero de distintas fuerzas, ¿no? O sea, en dos términos, recordemos la idea de que la voluntad está en conflicto consigo misma en Schopenhauer, ¿no? En sus objetivaciones, ¿no? O sea, la voluntad de poder se expresa de muchas formas que chocan, de infinitas formas. Y estas formas, como dijo lo quieren, es llegar hasta el límite de su expresión y en eso imponerse sobre otras, ¿no? Y esto se ve desde, podríamos decir, otros ejemplos, desde ejemplo de la voluntad del león que se impone sobre la de la cebra, la voluntad del amo que se impone sobre el ciervo, la voluntad del humano que se impone sobre el río, sobre la montaña, y eventualmente, en su versión más intelectual, en la voluntad del filósofo que se impone sobre todos, absolutizando su forma de vida, ¿no? Pensaría Nietzsche entonces que el mismo impulso que mueve al león a perseguir a la cebra, a afirmarse por encima de todo y llevar su afirmación de sí hasta sus últimas consecuencias, es en el fondo el mismo impulso que mueve al filósofo a afirmarse, descubriendo que su forma de vida es la correcta para todos, ¿no? Y por eso el mundo, piensa Nietzsche, en el fondo es voluntad de poder. Es este juego de voluntades, este juego de fuerzas, ¿no? Un mismo juego de múltiples fuerzas, ¿no? Que todas quieren afirmarse como absolutas y acrecentarse en sumo grado, ¿no? Y que no va a ningún lado, ¿no? Un juego, una naturaleza, dice él, que es indiferente, que no es ni buena ni mala, ¿no? No está más allá del bien y del mal, justamente. Está más allá del bien y del mal, ¿no? Y que se expresa, ¿no? Este mismo juego, o se expresa igual en todas estas fuerzas en contienda, ¿no? Recuerdan la famosa frase de Nietzsche, ¿no? He visto hasta en el siervo más humilde el deseo de mandar, ¿no? En todas las dimensiones de la naturaleza hay este deseo de afirmarse como absoluto, ¿no? Imaginemos, ¿no? Siguiendo con ejemplos schopenhauerianos, en el mundo mundo vegetal, ¿no? Las plantas, ¿no? No están en una pacífica coexistencia, podríamos verlo desde esta perspectiva, ¿no? Gobernada por leyes, como pensaría, ¿no? Está en una guerra por el sol, una guerra por el agua, ¿no? Y una raíz se impone sobre otra, ¿no? Y una planta seca a la otra y la otra se vuelve parásita, ¿no? Y esta pequeña planta se aferra a la existencia sobre las ramas de la otra, ¿no? Y esto es para fijar un poco una idea de lo que Nietzsche entiende por voluntad de poder, ¿no? Claro, ¿no? Dirá un suspicaz, el propio Nietzsche se adelanta, ¿no? Oye, Nietzsche, tú nos dijiste que nosotros, que describir la fisis no es más que ofrecer una interpretación, afirmar nuestro modo de vida sobre él. Y dice Nietzsche, sí, sí. Y la voluntad de poder sería también una interpretación, ¿no? La voluntad de poder no es la verdad, ¿no? Nietzsche tendría que morderse la lengua, ¿no? Es interpretación también, ¿no? Dirán, creo que dice Nancy, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sí, pero la única novedad es que la voluntad de poder es una interpretación que se sabe interpretación, ¿no? Se sabe ficción, ¿no? Y al final, ¿no? La verdad, ¿no? Volviendo al tema del perspectivismo, ahora desde la perspectiva de la voluntad de poder, la verdad solamente se mide en la capacidad de los juicios de afirmar la vida, ¿no? No importa si son verdaderos o no, dice Nietzsche, ¿no? Sino si son capaces de afirmar nuestra vida, nuestra voluntad de poder, ¿no? Si nos facilitan estar en este mundo, ¿no? Afirmarnos en este mundo, ¿no? Claro, recordemos el tema de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? O sea, el ser humano no podría, dice, ¿cómo sería un ser humano que viviera de acuerdo a la fisis, ¿no? Que viviera de acuerdo a la voluntad de poder.
les voy a dar un ejemplo un ejemplo volviendo con los temas del arte, ¿no? La película... Ahí creo que alguien abrió su micrófono, no sé si quiere decir algo. Bueno. Les decía un ejemplo del cine, ¿no? Hay la película de José Mujica Marin, ¿no? Llamado por los fans del terror como su servidor, Coffin Joe. En la medianoche poseeré tu alma, At Midnight I Possess Your Soul. Una de las grandes íconos del cine de terror brasileño, ¿no? Nos presenta a este personaje, a Coffin Joe, ¿no? Y Coffin Joe, ¿no? Quiere afirmarse, ¿no? Su vida, ¿no? Como absoluta, ¿no? Contra un mundo dominado, ¿no? Por la moral de los débiles del cristianismo. O sea, no hace falta ser Zizek para darse cuenta de los temas nietzscheanos aquí, ¿no? En esta maravillosa cinta, ¿no? Y uno de los grandes enemigos de Coffin Joe son los prejuicios católicos que atraviesan a la sociedad brasileña y que le impiden afirmarse, ¿no? Empieza la película en un tema en que él quiere comer carne durante la Pascua, ¿no? Pero no debe, pero él quiere comer carne, ¿no? Y dice, comeré carne aunque sea carne humana, ¿no? No dejaré que estos valores cristianos de los débiles me impidan afirmarme, ¿no? Y hay incluso esta escena provocativa en la que está pasando la peregrinación frente a su casa y Coffin Joe está comiendo carne delante del cura y le ofrece, ¿no? Y el gran tema de Coffin Joe es que quiere tener hijos, ¿no? La sangre es la vida, dice él, ¿no? La importancia de la sangre, ¿no? De afirmarse, ¿no? Podríamos ver ahí también subtextos de crítica racial, ¿no? Por supuesto, de crítica al racismo. Pero está el tema evidente de afirmarse, de continuar, ¿no? Tener descendencia, ¿no? Y cómo Coffin Joe pelea, ¿no? Contra todos los modelos establecidos, ¿no? Y eventualmente no les arruino la película porque es muy buena y está en YouTube, por cierto, ¿no? Dice Coffin Joe se confronta con Dios, ¿no? En un maravilloso monólogo reta a Dios, ¿no? Reta a Dios a que lo enfrente, si existe, que se haga manifiesto, ¿no? Y es uno de los mejores momentos del terror latinoamericano, sin duda, ¿no? Este diálogo, o este monólogo más bien de José Mujica Marin, ¿no? Formidable. Y bueno, este tema podemos ver esta noción de voluntad de poder, ¿no? Piénsenlo como un ejemplo de voluntad de poder, ¿no? A ver, creo que había dos comentarios antes de continuar, ¿no? La película se llama A la medianoche poseeré tu alma, At Midnight I'll Possess Your Soul. No recuerdo cómo se llama en portugués, pero si buscan Coffin Joe o José Mujica Marin, ¿no? Les va a aparecer sin duda, ¿no? Es una trilogía, dos de los años 70, creo, y la otra mucho más reciente. Y bueno, son películas de culto de terror formidables, ¿no? Y bueno, un gran ejemplo de la noción quizás de voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Es evidente que hay mucho de Nietzsche en la inspiración de este personaje, ¿no? De Coffin Joe. Y además, bueno, es una gran película muy, muy divertida, ¿no? Me gusta mucho, la verdad, la he disfrutado mucho siempre que la he visto, ¿no? Y seguro le resonará mucho con este texto, ¿no? Si tienen chance de verla. Ahí está, ¿no? Ahí está el título en portugués, ¿no? La versión en YouTube está en portugués, subtitulada al inglés, creo. Pero bueno, el portugués con nuestro portuñol la podemos entender con bastante facilidad. Y si se apoyan tantito en los subtítulos, pues ya no tendrán mucho problema para entenderle, ¿no? Además, la actuación en portugués es formidable, ¿no? El monólogo, sobre todo, me encanta, ¿no? Y las palabras que utiliza Coffin Joe son geniales, ¿no? En fin, ¿no? Después de esta nota sobre películas de terror olvidadas, ¿no? Esta es la noción nietzscheana de voluntad de poder, ¿no? Vemos, ¿no? La afinidad con Schopenhauer, por un lado, ¿no? Pero vemos también la radicalización, ¿no? El propio Nietzsche es crítico de Schopenhauer, ¿no? Al final
Afirmar la voluntad de poder, la voluntad como la verdad, es también negar el perspectivismo, ¿no? ¿Es la voluntad de poder interpretación? Dice Nietzsche, sí, también no es interpretación, ¿no? Es mi interpretación, ¿no? Es una ficción, podríamos decirlo, ¿no? Él mismo dice, pareciera decirlo, ¿no? ¿Qué es la naturaleza, de hecho? No hay metáforas, cualquier metáfora que usemos es débil para describirla, ¿no? Pero podríamos decir que la filosofía es esta creación de metáforas, ¿no? Y Nietzsche crea esta, ¿no? Voluntad de poder, para escribir este proceso de conflicto de fuerzas, ¿no? Que desean afirmarse como absolutas, que decimos está presente desde el mundo inorgánico, vegetal, hasta las relaciones humanas y eventualmente hasta la filosofía, ¿no? La filosofía es un deseo de afirmar una vida como absoluta, ¿no? De crear y toda labor poética, la filosofía, la poesía, la religión, ¿no? Estaría conectado con este crear ficciones para poder vivir, ¿no? Para afirmar nuestra vida como humanos, ¿no? Veremos en el siguiente pasaje, ¿no? El cristianismo es una ficción, el cristianismo es el mismo una afirmación de la voluntad de poder, porque es la creación de una ficción que hace la vida asequible, y no solo asequible, sino asequible para los esclavos, ¿no? Esta idea de Nietzsche, el cristianismo es la región de los esclavos, tema del anticristo, de genealogía de la moral, ¿no? Porque hasta el cristianismo hace soportable una vida que de otra forma sería insoportable, ¿no? Sí, la vida está muy culera, pero Dios te ama, ¿no? Les decía, ¿no? Este tema, a mí me encanta, ¿no? Como releer de estos pensadores el cristianismo, y uno puede más que conmoverse, ¿no? Por la religiosidad popular, ¿no? Que nos mueve y nos conmueve, ¿no? O sea, les decía, ¿no? Dios, me has mirado a los ojos, ¿no? Y has dicho mi nombre, ¿no? Siempre digo que oigo este himno, no puedo más que conmoverme, ¿no? Pero bueno, regreso a este tema en el siguiente texto, ¿no? Y claro, no es un reproche al revés, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero es conmovedor, sin duda, ¿no? Entramos al tercer tema, ¿no? Que es el complejísimo tema del eterno retorno. ¿Qué entender por eterno retorno en Nietzsche, ¿no? Hay dos fragmentos que lo ilustran en Más allá del bien y del mal, ¿no? Está el fragmento 56, ¿no? Está Nietzsche hablando del pesimismo, ¿no? Vamos a leerlo íntegro porque aparte nos conecta con Schopenhauer, ¿no? O con la crítica de Schopenhauer. Dice, quien se ha aplicado durante mucho tiempo, por no sé qué extraña necesidad, a lanzarse hasta su última consecuencia en el pesimismo y a liberarlo de la estrechez y de la simpleza de espíritu medio cristiana y medio alemana, de que se ha visto afectado en las últimas manifestaciones bajo la filosofía de Schopenhauer, la pedrada de Schopenhauer, cuando se ha sondeado verdaderamente hasta el fondo y explotado en sus últimos lugares con una impasibilidad asiática, más que asiática, el pensamiento más negador que ha existido, más allá del bien y del mal, y no ya como Buda y Schopenhauer bajo el afán y la ilusión de la moral, entonces, de este hecho mismo, sin quererlo, se abrirán tal vez los ojos para el ideal opuesto, para el ideal del hombre más impetuoso, más vivo, más afirmador del universo, del hombre que no solo ha aprendido a acomodarse por completo a lo que ha sido y a lo que es y a soportarlo, sino que desea volver a ver todas las cosas tal como han sido y tal como son, para toda la eternidad. Aquel que insaciable dirige un da capo que se repita de nuevo, ¿no? Esta frase, no solamente a sí mismo, sino a la obra y al espectáculo entero. Y no solamente al espectáculo, sino al fondo del ser que tiene necesidad de este espectáculo. Y lo hace necesario. ¿Cómo? ¿No sería esto el círculo vicioso de Dios? Antes de glosarlo, vamos al 94, que apuntala un poco estas ideas, ¿no? Bueno, es el aforismo 94. Bueno, no, el 94 no aclara mucho. Toca otros temas que no son por aquí. Pero veamos este fragmento 56, ¿no? De Más allá del bien y del mal, ¿no?
que es tal vez la más clara expresión de la noción de eterno retorno, ¿no? Dice Nietzsche, adentrándonos al fondo en el pesimismo, ¿no? Quien se ha entrado al fondo en la noción del pesimismo, recuerda la idea del pesimismo de Schopenhauer, ¿no? La vida es sufrimiento, no va a ningún lado y no tiene ningún fin, ¿no? Y todo placer, siempre el dolor supera al placer en la balanza, porque el placer no es más que la ausencia de dolor. Y la propia condición de la naturaleza como voluntad es un insaciable querer que nunca se llena, y ese querer lleva la marca del dolor, ¿no? Del dolor por la falta y del dolor por alcanzarlo, ¿no? Decía Schopenhauer, no es el pesimismo schopenhaueriano, pero dice Nietzsche, quien se ha atrevido a ir más lejos que Schopenhauer, a despojarlo de su velo moral, ¿no? Aquí critica tanto a Buda como a Schopenhauer y a los cristianos de pasada, ¿no? ¿Cuál es el velo cristiano? Piensa Nietzsche. La idea de que hay un fin de ese sufrimiento a través de la negación de la voluntad, de que es posible parar este ciclo de sufrimiento. Dice, quien renuncia a esa idea, quien es más asiático que los asiáticos, quien está dispuesto a afirmar las primeras dos nobles verdades de Buda y negar las otras dos, o sea, la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, pero está dispuesto a negar que no hay salida a ese sufrimiento. Quien está dispuesto a ser más pesimista que Schopenhauer, más pesimista que Buda, corre el riesgo, ¿no? De que se abran sus ojos el ideal opuesto, ¿no? El ideal de un hombre más impetuoso, más vivo, más afirmador del universo, del hombre que no solo ha aprendido a acomodarse por completo a lo que ha sido y a lo que es, y a soportarlo, sino que desea volver a ver todas las cosas tal como han sido, tal como son, para toda la eternidad, de nuevo, ¿no? ¿Quién es capaz? Dice, y aquí la imagen del espectáculo del Di Capo es muy bella, porque recuerda una imagen que utiliza Schopenhauer, ¿no? En un texto, no sé si es de Prega, ¿no? Aparece una compilación llamada Los Dolores del Mundo, ¿no? Del público, ¿no? Que estuvo sacando hace unos años estas ediciones de autores cool, ¿no? Que lee la gente que toma café con baristas, ¿no? Y gusta de ver el cine de arte en la Cineteca, ¿no? Estos personajes nefastos del siglo XXI, ¿no? En este libro usa esta imagen, dice Schopenhauer, el mundo es como un espectáculo de saltimbanquis. Dice, la primera vez que lo ves, te sorprende. La segunda vez que lo ves, te sorprende. Dice, pero cuando ya lo viste 1000 veces, ya no te sorprende, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo sentido, cercano a nuestros corazones, ¿no? ¿Quién no ha... Reflexionen sobre este punto, ¿no? Llegado a un punto en que oyes las tragedias románticas de una amiga, un amigo, o las propias, ¿no? Y te das cuenta que es lo mismo, ¿no? ¿No? Decía un comediante cuyo nombre no mencionaré porque ha caído en desgracia con razón por ser un abusador, pero sí tenía razón en este punto. Dice, hay que ser estúpido para enamorarse. Dice, hay que ser iluso para enamorarse. Dice, yo ya estuve casado, ya sé lo que pasa después. No me engaño, ¿no? No creo que, sí, pero con él va a ser diferente, con ella va a ser diferente. No va a ser diferente, va a ser lo mismo, ¿no? Y piensa en esta posición schopenhaueriana, ¿no? De ya que lo viste 1000 veces, te das cuenta que así es, simplemente, ¿no? No es que, es que ella, es que él es así, pero si fuera con otro sería diferente. No, es igual siempre, ¿no? Y dice Schopenhauer, es ver este espectáculo de saltimbanquis 100,000 veces, ver este balance entre sufrimiento y placer, lo que nos lleva a desear negar la voluntad, ¿no? Y al conocimiento transformado que vimos hace un par de sesiones. Y aquí Nietzsche dice, ¿y si le quitáramos ese velo cristiano y fuéramos más allá? Y dijéramos, vamos a ver el espectáculo de saltimbanquis 10, 100, 1000, 1,000,000 de veces. Y reconocer que no hay salida del espectáculo de saltimbanquis. ¿Seríamos capaces de decir de nuevo al espectáculo de saltimbanquis? De nuevo a este mundo con todo su dolor, con toda su hambre, con toda su guerra, con toda su miseria. Sí, de nuevo. Esa es la prueba del eterno retorno. ¿Somos capaces de decirle sí de nuevo a la vida?
de aceptar esta vida como es, sin ningún fin, sin ninguna redención. Eso es el eterno retorno nietzscheano, ¿no? Dice Nietzsche en Fragmentos Póstumos, ¿no? Dice, el eterno retorno como martillo, ¿no? El eterno retorno es un martillo. ¿Qué se refiere Nietzsche con esta imagen, no? Esta es una imagen un poco compleja en Nietzsche, ¿no? Y nos toca con el otro texto que íbamos a ver hoy, pero igual no nos va a dar tiempo, que es el de Ocaso de los ídolos, ¿no? Que habla de filosofar a martillazos. ¿Cómo te filosofa a martillazos, no? Normalmente esta metáfora nietzscheana se ha tomado como la idea de una filosofía destructiva, ¿no? Pero eso es no comprender, ¿no? El propio Nietzsche explica que la filosofía de martillazos no es la filosofía de la destrucción. Dice, es como cuando se toma una piedra, ¿no? Y para hacer tiene una piedra preciosa adentro, ¿no? Si hay oro, si hay plata, se le golpea con el martillo y se escucha, ¿no? El martillo es la prueba, es el poner a prueba lo que hay dentro de nuestros sistemas de valores, ¿no? Filosofar a martillazos es filosofar poniendo a prueba nuestros valores, ¿no? Poniendo a prueba nuestra interpretación del mundo, ¿no? ¿Y cuál es el martillo de Nietzsche? El eterno retorno. ¿Somos capaces de decirle sí a la vida? ¿Del noble decir sí? Y aquí Nietzsche vuelve sobre el tema, un tema heraclíteo, ¿no? O evidente, ¿no? Dice en el parágrafo que no quise leerles hace rato, ¿no? El 94, ¿no? Dice Nietzsche, la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño, ¿no? La imagen del niño, que es una imagen de Heráclito, ¿no? El universo es un niño jugando a las tablas, ¿no? Una imagen que aparece en las tres transformaciones del espíritu en Zaratustra, ¿no? Está el camello, el que carga los valores, el león que se revela, ¿no? El camello que se enfrenta al monstruo de tú debes, ¿no? Al dragón de tú debes, ¿no? El león que se revela y dice yo quiero. Y el niño que es capaz de un noble decir sí, dice Nietzsche, ¿no? Paso a modo las tres transformaciones del espíritu, ¿no? El niño, ¿no? Dice, es capaz de decir que sí, ¿no? O sea, imaginemos a un niño, ¿no? Pensamos en el esfuerzo del fragmento de Heráclito, ¿no? El niño jugando a las tablas, ¿no? Construir un castillo de naipes, ¿no? Yo hace unos meses, ¿no? En una fiesta familiar, ¿no? Estaba intentando entretener a mis sobrinos pequeños, ¿no? Y había unas cartas ahí, ¿no? Y los puse a armar castillos de cartas, ¿no? Y armar castillos de cartas es un esfuerzo... No pude más que pensar en Heráclito, ¿no? Y recordar también a Nietzsche, ¿no? Porque ese tipo de cosas pienso cuando estoy en una fiesta, ¿no? Uno arma un castillo de cartas, ¿no? Entonces, pones dos triangulitos, luego pones encima otro, y se te cae. Y otra, y se te cae, ¿no? No hay castillo de cartas que no esté hecho con pegamento que no se vaya a caer. Los castillos de cartas son para que se caigan. Pero la magia, el noble decir sí del niño, es volver a empezar el castillo de cartas, ¿no? Decir de capo, ¿no? O sea, que se caiga el castillo de cartas, voy a volver a empezar, no pasa nada, ¿no? Otra forma de entender el eterno retorno en Nietzsche, ¿no? De este martillo que pone Nietzsche, ¿no? Nos lleva a otra obra de la literatura que me encanta, ¿no? Obviamente en cliché, ¿no? Lo que les voy a decir, ¿no? Pero en la insoportable levedad del ser de Kundera, aparte de ser una gran novela, ¿no? Se plantea explícitamente interpretar el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? O sea, los dos primeros capítulos están dedicados, los dos primeros apartados, ¿no? Hablando, antes de empezar la historia, es una reflexión de Kundera sobre el eterno retorno en Nietzsche, ¿no? Dice, ¿qué es el eterno retorno de Nietzsche, no? ¿Qué quiere decir Nietzsche con la noción de eterno retorno, no? Pregunta Kundera, ¿no? En los primeros pasajes, ¿qué es más insoportable, la pesadez o la levedad del ser, no? El hecho, la pesadez puede entenderla como que no puede ser de otra forma, y la levedad como que siempre parece que podría ser escogido otra cosa, ¿no?
que no está puesto sobre piedra, ¿no? Y ese es el gran tema de la novela, ¿no? Me van a disculpar si no la han leído, voy a un gran spoiler de la novela, porque el final ilustra perfectamente la noción de eterno retorno, ¿no? En los últimos capítulos, ¿no? Bueno, grosso modo la historia, el protagonista es un médico renombrado en Praga, conoce a una jovencita en un viaje, tienen relaciones en este viaje, él regresa, la jovencita lo va a buscar, eventualmente lo presiona para que se casen, intentan tener hijos pero no pueden, estoy de memoria, hace mucho que la leí, ¿no? Y empiezan un proceso tensional porque él le es infiel a ella muchas veces, ¿no? Ella se da cuenta, ¿no? Y tiene una relación muy, muy compleja, ¿no? Eventualmente hay un conflicto político de algún tipo y ella lo presiona a él para que firme un manifiesto. Este manifiesto lo lleva a que le quiten su licencia como médico y lo fuerza a exiliarse de Praga hacia el campo, ¿no? Entonces él termina en el campo dedicado a hacer conduce un camión. Después de haber sido un médico renombrado en Praga, pierde su departamento, pierde su licencia como médico, ¿no? Y el penúltimo capítulo de la novela está escrito en tercera persona, como si fuera casi una descripción policíaca, ¿no? Y describe un accidente, ¿no? Un accidente en que se vuelca el camión y mueren regresando de una fiesta, y mueren los ocupantes, ¿no? Que evidentemente son los protagonistas de la novela, ¿no? Entonces el penúltimo capítulo nos dice que nuestros protagonistas finalmente mueren, ¿no? En este accidente, ¿no? Pero Kundera es tan fino que el último capítulo empieza antes. Es lo que pasa durante la fiesta. Entonces en esta fiesta, a la que van, una especie de fiesta del pueblo, ¿no? Están bailando. Bailan la chica, no recuerdo el nombre, perdón, de los protagonistas, ¿no? Ahí está, ¿no? La recuerdas más claramente. Tomás y Teresa están bailando, ¿no? Gracias. Están bailando Tomás y Teresa, ¿no? Y durante el baile, ¿no? Teresa le dice a Tomás: si tan solo yo no hubiera ido a buscarte a Praga, si tan solo yo no te hubiera dicho nada por tus infidelidades, si tan solo yo no te hubiera pedido que firmaras ese manifiesto, si tan solo yo no te hubiera pedido que, si no, nada de esto hubiera pasado. Ese es el problema que quiere Kundera. Si tan solo yo no hubiera hecho esto, nada de esto hubiera pasado. Si tan solo yo hubiera estado ahí 5 minutos antes, tan solo yo te hubiera contestado la llamada de teléfono, tan solo yo hubiera sido más respetuoso, sido más sensible, expresado mis sentimientos mejor, tan solo yo, no sé, ¿no? Dice Kundera, eso es la levedad del ser, lo que es insoportable. Si yo hubiera, y dice Kundera, y lo peor es que nunca hubiera, ¿no? Dice él, para decir qué hubiera pasado, tendría que repetirse todo el mundo menos este acontecimiento, ¿no? Todo tendría que haber sido igual menos ese acontecimiento, ¿no? Dice, eso es lo que Nietzsche quiere decir con este retorno. Ahorita doy la palabra, ¿no? Y le dice entonces, entonces le dice Teresa, si yo no te hubiera buscado, si no hubiera hecho esto, si no he hecho aquello, no estaríamos en esta situación en la que estamos, en el campo, tú tienes que dejar tu profesión médica, tu casa, lo que sea, ¿no? Y él le dice, no, como fue, estuvo bien, soy feliz como estoy, ¿no? Y este final de la novela, ¿no? Y termina diciendo, y continuaron bailando, ¿no? Con un tono brutal, porque sabemos que al final de ese baile van a morir. Que al final, el cúmulo de todas sus decisiones, de todas estas quizás, los terminan llevando al accidente y a morir. Pero Tomás es capaz de este noble decir sí. Como fue, estuvo bien, ¿no? Y esa es, me parece, una interpretación muy sugerente que hace Kundera del eterno retorno. Ahora sí, perdón, creo que alguien quería... Sí, era yo. Adelante, te escucho. Es que me acuerdo que Kundera además decía que algo muy, o sea, justo lo insoportable de todos estos hubiera que uno hacía en su vida, era que
ya al final de su vida Tomás y Teresa ya tenían como, digamos, la guía de cómo los hubiera hecho todo bien, ¿no? O sea, que uno llega al final de la vida sabiendo que si todos esos los hubieras hecho, o todas estas cosas no los hubieras hecho, ya entendiste la vida, pero ya te vas a morir, ¿no? O sea, como que ya tienes una guía, pero pues ya no te sirve de nada porque pues ya te vas a morir. Sí, sí. Sí, no, ilustra muy bien dicho, ¿no? Ilustra también este problema, ¿no? O sea, finalmente, volviendo a Nietzsche, ¿no? Lo que logra Tomás al final de su vida es el noble decir sí, ¿no? Pues fue lo que fue y ya, ¿no? Y si hubiéramos, y si hubiéramos, y si hubiéramos tenido hijos, y si no hubieras venido a buscarme a Praga, bueno, eso no, es lo que es, ¿no? Espero que con el siguiente texto esta idea sea más clara, pero bueno, redondeando la noción de eterno retorno, ¿no? Con esta idea, ¿no? Entonces, el eterno retorno en Nietzsche no va a entenderse, o al menos no preeminentemente, como una idea cosmológica. O sea, que Nietzsche crea que de veras todo se repite eternamente, ¿no? Aunque hay veces en que da guiños en ese sentido. Lo que Nietzsche entiende por eterno retorno es esta prueba, ¿no? Somos capaces de aceptar este mundo como es. Somos capaces de convertirnos en afirmadores de la voluntad. Y esto ya para seguir nos lleva al siguiente texto, ¿no? Creo que vamos a dejar hasta aquí más allá del bien y del mal, ¿no? El tema del alma, bueno, es importante, pero para no acabar tan presionados, ¿no? Vamos al 571 de Fragmentos Póstumos de Nietzsche, ¿no? Titulado El nihilismo europeo, ¿no? Habría sido una sección de la obra nunca concluida, La voluntad de poder, dedicada justo a un análisis del fenómeno del nihilismo, ¿no? Antes de esta, ¿no? Tengamos presente con la apertura del parágrafo 227. Dice, el nihilismo está a las puertas. ¿De dónde nos llega el más inquietante de todos los huéspedes? ¿No? Entonces, ¿qué es el nihilismo? ¿No? ¿Cómo entender el nihilismo? ¿No? Y aquí vienen una serie de sentencias sobre el nihilismo y la propuesta de Nietzsche frente al nihilismo, ¿no? Vamos a seguirlas y con eso terminar la clase de hoy y el curso, ¿no? En general. Dice Nietzsche, ¿no? Número 1. ¿Qué ventajas ofrecía la hipótesis moral cristiana? ¿No? O sea, la hipótesis moral cristiana, ¿no? Esta ficción, el cristianismo es una ficción, como todas las interpretaciones son una ficción. Pero ¿para qué servía? ¿No? No preguntemos ya, siguiendo el tema de más allá del bien y el mal, si el cristianismo es verdad. Preguntemos cómo sirve para afirmar la vida, ¿no? Dice Nietzsche, el cristianismo le otorgaba al hombre un valor absoluto en contraposición a su pequeñez y contingencia en la corriente del devenir y del perecer. El cristianismo servía a los abogados de Dios. El carácter de perfección le daba incluso al mal sentido, ¿no? Número 3. Asigna al hombre un saber acerca de los valores absolutos y le daba así un conocimiento adecuado, preciso, para lo más importante, ¿no? Estas son las 3 ventajas del cristianismo, ¿no? Le da un valor absoluto al hombre, ¿no? O sea, en un mundo incierto, en un mundo indiferente, en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de traspiés, ¿no? Dios me ha mirado a los ojos y ha dicho mi nombre, ¿no? O sea, piensen en esta imagen, les insisto, ¿no? O sea, en términos nietzscheanos, ¿de qué tamaño es el vacío que tiene una ficción tan grande? ¿Qué tan insegura es la vida para alguien que tiene que creer que Dios, que creó el universo, que según ellos creó el universo y las galaxias y el universo visible y el no visible y todo, me puede llamar a mí, Emiliano, por mi nombre y verme a mis ojos y se preocupa por mí y me ama a mí, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser ese vacío, esa incertidumbre que tiene que llenar de un valor tan grande al ser humano, ¿no? El mal aparece pleno de sentido, ¿no? El mundo es perfecto, es creación de Dios, todo es parte del plan de Dios, ¿no?
si nos va mal, es porque es parte del plan de Dios. Porque Dios opera de formas insondables. Porque Dios da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros, ¿no? Estamos llenos de frases para ilustrar esta idea, ¿no? Hasta las cosas malas pasan por una razón y son parte del plan de Dios, ¿no? Y además, nos da un saber de los valores absolutos. Volviendo al himno, ¿no? Él solo pide que yo te siga. Tú solo pides que yo te siga. Tú solo pides que yo haga lo que tú me dices. Y ya me dijiste qué tengo que hacer, ¿no? Yo te amo. Todo lo malo que te pasa es porque Dios te ama. Todo lo malo que te pasa es parte de su plan y no te preocupes. Al final te viene a toda madre. Nada más haz lo que Él te dice. ¿Qué te dice? Ama al prójimo, llama a Dios. Fin de la historia. Arrepiéntete de tus pecados. Perfecto. Se acabó, ¿no? Esto dice Nietzsche, continúa. Dice, prevenía que el hombre se despreciara como hombre, que tomara partido contra la vida, que desesperara del conocer. Era una medida de conservación. En suma, la moral era el mayor antídoto contra el nihilismo práctico y teórico. Entonces, el cristianismo se enfrenta a un primer nihilismo, a un nihilismo original, de que hablaremos un poco más adelante, y lo hace llenando la vida de sentido, ¿no? Avanzando un poco el tema, ¿no? El primer nihilismo, el nihilismo originario, el nihilismo fundamental, ¿no? Es la propia voluntad de poder. Es que la vida en sí no tiene sentido. Es el fondo dionisíaco de la existencia. Pero, ¿no? Frente a este sinsentido de la vida, el cristianismo es un antídoto que al revés nos da una vida plena de sentido. Todo pasa en un mundo en que todo es por nada. Todo pasa sin razón. Y la naturaleza dice lo tengo a la mano siempre porque es mi libro. Este es mi buen libro. Creo que está aquí. No, así no está. Ay, perdón. Lo jalo acá, más adelante. Mi buen libro, ¿no? El Tao Te Ching, ¿no? En un parágrafo que ya vimos en otra ocasión, dice: la naturaleza no es sentimental, trata todas las cosas como perros de paja, ¿no? La naturaleza no es sentimental, dice el Tao Te Ching, ¿no? O sea, la naturaleza no te ama, no te odia, no le importas, ¿no? No te hace el mal, no te afecta, no te ayuda, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? El ser humano tuvo que crear, o sea, frente a esta realidad, ¿no? El ser humano crea la idea de que la naturaleza fue creada tiene un plan ulterior y ese plan, eres el centro tú de ese plan, ¿no? Y Dios te ama y todo lo que pasa es para ti, ¿no? Piensa Nietzsche, ¿no? Y por eso el antídoto contra el nihilismo, primer nihilismo, ¿no? Continúa Nietzsche, ¿no? Dice, pero entre las fuerzas que crió a la moral estaba la veracidad. Esta se vuelve finalmente en contra la moral. Descubre su teleología, su visión interesada, y ahora la comprensión de esta larga e inveterada mendicidad que se desespera de poder abandonar, actúa precisamente como estimulante al nihilismo. Constatamos ahora en nosotros necesidades implantadas por la larga interpretación moral que nos parecen ahora necesidades de algo no verdadero. Por otra parte, son aquellas a las que parece depender el valor gracias al cual soportamos la vida. Este antagonismo, no estimar lo que conocemos y ya no poder estimar la mentira que nos queríamos contar, da por resultado un proceso de disolución. Este es el nihilismo moderno, el nihilismo que ahora enfrentamos, dice Nietzsche. El problema del cristianismo, el ser humano necesita cubrir esta naturaleza que no es sentimental de ficciones. No es soportable esta realidad. Necesitamos cubrirla de ficciones. El problema del cristianismo, aparte de una hipótesis tan extrema, ¿no? de cambiar este sinsentido por una plenitud de sentido, es que uno de sus valores es la veracidad. Es que no solo es una ficción, sino es la verdad, ¿no? Y eso nos lleva
a que cuestionemos, a que nos demos cuenta que esta búsqueda de la verdad, ¿no? Nos lleva a reconocer que también el cristianismo es una ficción, ¿no? Pero ahora ya no podemos aceptarla como ficción. Dice Nietzsche, lo que sabemos, despreciamos lo que sabemos, no estimamos lo que sabemos, y lo que necesitamos no lo podemos creer ya porque es una mentira, ¿no? Dicho los términos, ¿no? Tiene el cristianismo es una interpretación, una ficción, con una fuerza autodestructiva hacia todas las ficciones. Porque la medida en que exige la verdad, esta búsqueda cristiana por la verdad, nos lleva a dudar del propio cristianismo. Y no solo el cristianismo, sino de cualquier ficción que dé sentido a la vida. Y eso lleva a un segundo nihilismo, ¿no? Recordemos el fragmento de Más allá del bien y el mal. Lo que me anonada no es que me mientas, sino que en adelante ya no podré creerte, ¿no? Ya no puedo creer en otras ficciones, ¿no? Aquí vemos un tema típico de Nietzsche, ¿no? Solo mencionarlo de pasada, ¿no? Un tema de genealogía de la moral, ¿no? Un tema de ocaso de los ídolos, ¿no? Y bueno, además el bien y el mal también, ¿no? Al final del día, el mundo secular en el que vivimos actualmente, el mundo científico objetivo que busca la verdad, no es que este mundo secular sea opuesto a Dios, sea opuesto al cristianismo, más bien. Es el cristianismo extremo. El mundo secular es el más cristiano. Es tan cristiano que en su afirmación de los cristianos negó al propio Dios, negó la capacidad de creer en estas ficciones, ¿no? ¿No? Entonces, por eso ya no podemos creer en Dios, ¿no? Y fue esta ficción, ¿no? de cristiana la que nos impuso el deseo de querer encontrar la verdad, ¿no? Continúa Nietzsche, ¿no? Fragmento 3. En realidad, no tenemos ya necesidad de un antídoto contra el primer nihilismo. La vida ya no es hasta tal grado incierta, azarosa, absurda en nuestra Europa. Una potenciación tan enorme del valor del hombre, del valor del mal, etc., ahora ya no es tan necesaria. Soportamos una reducción significativa de ese valor. Podemos admitir muchos absurdos y azar. El poder alcanzado por el hombre permite ahora una disminución de sus métodos de disciplina, de los cuales la interpretación moral era el más fuerte. Dios es una hipótesis demasiado extrema, ¿no? Aquí empieza Nietzsche a adelantar su propuesta, ¿no? Dice Nietzsche, bueno, ¿pero de verdad necesitamos el cristianismo? Dice, en realidad, dice, hoy en día la vida ya no es tan incierta como era en los tiempos de la salida de los judíos de Egipto, ¿no? Ya no es tan incierta como los primeros años de los cristianos perseguidos en el Imperio Romano, ¿no? Dice, el nivel de poder que alcanza el ser humano, ¿no? Hace que su vida ya no sea tan incierta. Quizás ya no requiere dar un valor tan extremo a su lugar en el mundo, a un mundo tan pleno de sentido, y pueda alcanzar resistir una buena dosis de incertidumbre, ¿no? Dice que sería un poco parece por lo que apuesta Nietzsche, ¿no? Una interpretación más moderada, ¿no? Una ficción más moderada, que no dé un valor tan absoluto al hombre, ¿no? Y que deje que se cuele de algún modo del lugar al sinsentido, ¿no? Entonces, una verdad trágica, ¿no? Una verdad en que se presente bellamente, apolíneamente, el fondo dionisíaco, el sinsentido fundamental. Continúa Nietzsche. Parágrafo 4. Pero las posiciones extremas no son sustituidas por posiciones moderadas, sino por posiciones extremas, pero inversas. Y así la creencia en la absoluta inmoralidad de la naturaleza, en la falta de finalidad y en el sentido, es el afecto psicológicamente necesario cuando ya no se puede sostener la creencia en Dios y en el orden esencialmente moral. El nihilismo aparece ahora no por el displacer de la existencia sea mayor que antes, sino porque se desconfía de un sentido del mal e incluso de la existencia. Ha sucumbido una interpretación, pero puesto que era considerada como la interpretación, parece como si no hubiera absolutamente ningún sentido en la existencia, como si todo fuera en vano. Y dice, en vano se vuelve paralizante, ¿no? Y ese es el nihilismo actual, en vano, ¿no?
No que la vida sea incierta, sino que ya no podemos crear nuevas ficciones, ¿no? Recordemos otra vez la frase del anticristo, 2000 años sin un solo nuevo Dios, ¿no? Nos encarga de crear nuevas ficciones, ¿no? Y aquí vienen 6 y 7, son párrafos sobremanera interesantes, ¿no? Volvemos al tema del eterno retorno, ¿no? Dice, pensemos en este pensamiento en su forma más terrible, la existencia tal como es, sin sentido, sin meta, pero retornando inevitablemente, sin un finale en la nada, el eterno retorno. Esta es la forma más extrema de nihilismo, la nada, lo carente de sentido, eternamente. Forma europea del budismo, la energía del saber y la fuerza nos obliga a una creencia tal. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Negamos los fines últimos. Si la existencia tuviera uno, tendría que haberlo alcanzado ya. Esta frase que, por cierto, recuerden, es del libro 4 del mundo como representación de Schopenhauer, ¿no? Si el mundo tuviera un fin, ya lo hubiera alcanzado, ¿no? Dice Nietzsche, llevamos esto al extremo, ¿no? A la noción de eterno retorno. Este mundo es sin sentido, y no solo sin sentido ahora, sino que no va a tener fin. Siempre es para nada. Y ahora y por los milenios y millones y trillones de años, ¿no? No va a ningún lado, ¿no? Eso es, ahora volvemos al tema, el eterno retorno. Puedo aceptar este sinsentido al extremo. Y esto nos lleva al parágrafo 7, ¿no? También uno de mis favoritos. Ya lo he citado abundantemente porque me encanta. Este parágrafo me encanta, ¿no? Dice, se comprende entonces que se aspira aquí a una antítesis del panteísmo, porque todo perfecto, divino, eterno, obliga también a creer en el eterno retorno. Pregunta, junto con la moral, ¿se vuelve también imposible esta posición panteísta afirmativa respecto a todas las cosas? En el fondo, solo ha sido superado el Dios moral. ¿Tiene sentido pensar un Dios más allá del bien y del mal? ¿Sería posible un panteísmo en ese sentido? Sacamos del proceso la representación del final y afirmamos, a pesar de ello, el proceso. Esto ocurriría si, dentro del proceso, en cada momento del mismo se alcanzara algo y siempre lo mismo. Spinoza conquistó una posición afirmativa así, en la medida en que cada momento tiene una necesidad lógica y un instinto lógico fundamental triunfó sobre una construcción tal del mundo. Aquí vemos, ¿no?, cómo vuelve Nietzsche a reivindicar a Spinoza, ¿no? Recuerdan que una de las cosas que niega Spinoza es que el mundo tenga una teleología. Si este mundo es la expresión de Dios, no podría ser de otra forma. Y es lo que es, no va ya a ningún lado, ¿no? Ya es perfecto. En términos de Leibniz, es el mejor de los mundos posibles. Dice, entonces, el panteísmo implica esta noción de que el mundo es expresión perfecta de Dios, creer también en el eterno retorno, ¿no? Dice, ¿es posible negar el fin y afirmar el proceso? Si fuera así, ¿no?, siempre habría algo alcanzándose y siempre sería lo mismo, ¿no? Esta frase que será sin duda, les hará eco el semestre que viene, si todavía me tienen paciencia de seguir tomando clases conmigo, que leamos a los textos de los filósofos japoneses, ¿no? Este regreso a la inmanencia radical, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo? ¿A dónde va este mundo? Y si el fin de este mundo es este instante, y luego este instante, y luego este instante, y siempre ya hubiéramos llegado al cumplimiento de este mundo solo porque esté aquí, ¿no? Recuerdo una frase de estas motivadoras que ahora están muy de moda, ¿no?, en nuestros ambientes, ¿no? No tienes que lograr nada, con que existas es suficiente, ¿no? No vas a ningún lado, con que estés ya ganaste, es el fin, perfecto, bienvenido, ¿no? Volviendo al tema fílmico, ¿no?, porque estoy de humor fílmico, les recomiendo la que yo considero si no es mi película favorita, está en mi top 3 de películas favoritas y que más han marcado mi vida, ¿no? Y es El sentido de la vida de Monty Python, ¿no? En esta película, ¿no?, El sentido de la vida de Monty Python, ¿no?, justamente es una serie de viñetas, ¿no?, que exploran el sentido de la vida, ¿no?
y intentan explicar el sentido de la vida desde su propio proceso, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, y buscan en esos momentos algún sentido, ¿no? Y al final el sentido de la vida es algo así, y luego rematan, ¿no? Viendo desde una perspectiva cosmológica, ¿no? En que esta señora se abre su muro y ve el universo, ¿no? Y la galaxia expandiéndose, y cómo al final pues parece que todo lo que pasa en este mundo da igual, ¿no? Porque el universo es tan inmenso e inconcebible que todo dolor y todo sufrimiento que nos atraviese es fútil, ¿no? Como dijo Michael, ¿qué es? Scrant, no. Ay, no me acuerdo, el tipo de The Office, ¿no? En este episodio en que está triste y dice, siempre imagino que un hombre del espacio me ve y solo me ve un segundo, ¿no? Y no sabe por qué todo lo que estoy atravesando. Y le digo, no te preocupes, hombre del espacio, estoy bien, ¿no? Algo así, ¿no? Como... no sé, ¿no? No, llega a estos niveles y al final con el sentido de la vida es así como haz ejercicio, toma agua, sea amable con la gente a tu alrededor, ¿no? Y ya no da como nada, ¿no? Y al final es genial porque dice, bueno, el sentido de la vida y entonces le dan como, es como un talk show, ¿no? Y le dan así como un sobre y lo abre y es así como nada, ¿no? O sea, ¿no? Me recuerda mucho, volviendo al tema fílmico, no estoy en mood fílmico hoy, ¿no? Una película igual típica de personas que disfrutan de las ediciones del público, de tomar café con baristas, de usar playeras irónicas de cosas que pasaron en los 90s, ¿no? Y de pasear en bicicletas por la ciudad, ¿no? Y de las películas mamalonas, ¿no? Un típico de este segmento, ¿no? La montaña sagrada de Jodorowsky, ¿no? No voy a defender a Jodorowsky para nada, ¿no? Pero esta película, a mí me encanta el final, ¿no? Y lamento otra vez spoilers de películas, ¿no? Pero la película de algún modo trata de un proceso, ¿no? O sea, siempre, todo el tiempo está en juego el proceso, la ascética, ¿no? Los ejercicios, los procesos para alcanzar un cierto fin, ¿no? Y de algún modo, al final, quieren alcanzar un fin, ¿no? Que es como ver a los sabios del universo o algo así, ¿no? Alguna cosa desquiciada de este güey, ¿no? Pero y van hacia una montaña, ¿no? Suben la montaña sagrada, ¿no? Y llegan y hay así un círculo una mesa redonda, ¿no? Y están sentados unos así como unos magos o algo así, ¿no? Y cuando llega estos personajes, ¿no? Los iniciados de cada planeta, lugar, ¿no? Llegan y son nada más muñecos de paja, ¿no? O sea, no hay magos, ¿no? No hay fin. Y entonces llega su maestro y se ríe y le dice, no, es que no hay fin que alcanzar, ¿no? Y entonces hay una escena genial, ¿no? En que le dice, no les puedo dar esto que esperaban ustedes, pero miren que sí les puedo dar, ¿no? Y entonces le voltea a ver, la cámara se enfoca en su cara y él hace atrás. Y entonces la cámara hace un dolly para atrás y en este retroceso de la cámara, ¿no? La cámara se aleja tanto que deja ver toda la escena, incluidos los micrófonos, la iluminación, ¿no? O sea, presenta que es una película, ¿no? O sea, que hasta su vida era una película, ¿no? Y muestra pues a toda la tramoya, ¿no? De la película, ¿no? Y se ríen y se van, ¿no? Y queda la escena descansando en esta toma mientras corren los títulos finales, ¿no? Esta negación del fin, ¿no? O sea, y si el fin siempre fuera el mismo, ¿no? Ya estoy alcanzado, ¿no? Así podemos entender también el eterno retorno, ¿no? Continúo sobre los fragmentos, ¿no? El 8, los rasgos de carácter, no entraré mucho sobre ese tema, ¿no? El 9, Leo, ¿no? Ahora bien, la moral ha protegido la vida de la desesperación y del salto a la nada en aquellos hombres y estamentos que han sido violentados y oprimidos por otros hombres, porque es la impotencia frente a los hombres,
no la impotencia frente a la naturaleza, la que genera la amargura más desesperada frente a la existencia. La moral ha tratado a quienes tenían el poder, a quienes ejercían el poder, a los señores, en general, como los enemigos, frente a los cuales el hombre, aquí un juego de palabras muy extraño, porque la H está afuera y está entre corchetes, hombre sin H, ¿no? Recuerda el juego de palabras ahora muy común dentro de los discursos feministas del hombre, ¿no? No sé a qué se refiere a Nietzsche con esto. Común tiene que ser protegido, es decir, en primer lugar, alentado, fortalecido. La moral, por consiguiente, ha enseñado a odiar y a despreciar de la manera más profunda lo que constituye el rasgo de carácter fundamental de los dominadores, su voluntad de poder. Eliminar, negar, disolver esa moral, eso sería dotar al impulso más odiado de una sensación y de una valoración inversa. Si el sufriente, el oprimido, perdiera la creencia de que tiene el derecho a despreciar la voluntad de poder, entraría en el estado de la desesperación sin salida. Esto ocurriría si ese rasgo fuera esencial a la vida. Si resulta que incluso en aquella voluntad de moral estuviera simplemente encubierta esta voluntad de poder, el oprimido comprendería que está en el mismo plano que el opresor y que no tiene respecto de este ningún privilegio, ningún rango superior, ¿no? Si hubiera que resumir genealogía de la moral, fragmento 9 resume perfectamente la idea de genealogía de la moral, ¿no? La moral tiene la función de hacer la vida soportable, sobre todo para los oprimidos, ¿no? Y los oprimidos crean un sistema de valores en que estar abajo de alguna forma es bueno y los de arriba son malos y encontrarán un castigo en otra vida, y los esclavos encontraremos nuestra redención en el mundo de los cielos, ¿no? Decía recuerda un texto de Flores Magón, creo, ¿no? El paraíso en la tierra, en que se imaginan un bello paraíso, pero ¿por qué esperar hasta la muerte, no? Y si fuera ya el paraíso y lo estamos sacrificando por esperar esta redención en otra vida y no en esta, ¿no? Dice provocativamente Flores Magón, ¿no? Es función de la moral, ¿no? Y luego la idea de que la moral misma es una forma de voluntad de poder, una forma de ejercer poder sobre el opresor, ¿no? O sea, someterlo, ¿no? Ejercer nuestro poder sobre él, ¿no? ¿Sería posible para ellos aceptar la voluntad de poder, no? Dice Nietzsche, más bien a la inversa. No hay nada en la vida que tenga valor fuera del grado de poder, suponiendo precisamente que la vida misma es voluntad de poder. La moral protege del nihilismo a los malparados, atribuye a cada uno un valor infinito, un valor metafísico, e integrándolo en un orden que no concuerda con el del poder y las jerarquías mundanas, predica la sumisión, la humildad, etc., suponiendo que sucumba la creencia en esa moral, los malparados no tendrán ya consuelo y sucumbirán, ¿no? Empieza a aparecer esta imagen de los malparados, ¿no? Dice, sucumbir es autodestruirse, ¿no? Serán incapaces de soportar los que no, si no pueden ejercer poder de esta forma, ¿no? Y reconocen su acto también como voluntad de poder. Los que no puedan afirmar esta voluntad de poder y requieran todavía esta ficción de superioridad y de valor sobre los opresores, ¿no? Sucumbirán, ¿no? Dice en 13, no es que la penuria haya aumentado, al contrario, 2, la moral, la resignación, eran remedios a niveles profundos y terribles de miseria. El nihilismo activo aparece en condiciones relativamente mucho más favorables. Ya el hecho de que se sienta la moral como algo superado supone un grado bastante elevado de cultura espiritual. Esta, a su vez, un relativo bienestar, un cierto cansancio espiritual que la larga lucha de opiniones filosóficas ha llevado hasta el desesperado escepticismo frente a la filosofía.
Y aquí vuelve el tema de la tensión, de la tensión de la época, ¿no? Y cómo la tensión de la época sirve para tirar la flecha, ¿no? De los espíritus libres, ¿no? O sea, ya la sola experiencia del nihilismo, dice Nietzsche, es prometedora, ¿no? Promete que ya más bien es momento de desembarazarnos de estas valoraciones extremas, ¿no? Dice Nietzsche adelante, el valor de una crisis así es que purifica, en que concentran los elementos emparentados y hace que se corrompan unos a otros, encasilla tareas comunes a hombres de todos pensares opuestos. Claro, aclara aquí, dice también, ¿no? ¿Qué quiere decir malparados? Ante todo, fisiológicamente y no políticamente, el tipo menos saludable de hombre en Europa, en todas las clases sociales, es el terreno del nihilismo, ¿no? O sea, no tiene que ver con las jerarquías sociales actuales, ¿no? O sea, no es que Nietzsche creyera en un darwinismo social y los mejor adaptados son los ricos y los peor adaptados son los pobres, ¿no? Sino en todos los elementos de la sociedad, hasta en el siervo más humilde he visto el deseo de mandar, ¿no? En aceptación de la voluntad de poder, aceptación de una reducción significativa de valor de la vida, del bien, de todo, ¿no? Está esta posibilidad de que abre el nihilismo activo, ¿no? Y los malparados es quien no puede aceptar, en los términos, quien no puede pasar la prueba del eterno retorno, ¿no? Quien no puede estar este mundo con todas sus dolores y miserias repitiéndose infinitamente, ¿no? Y justo remata Nietzsche, ¿no? ¿Cómo pensaría un hombre así en el eterno retorno, ¿no? En fin, ¿no? Redondeemos un poco el tema del nihilismo en Nietzsche, ¿no? Nietzsche piensa el nihilismo en dos dimensiones, o Nietzsche piensa, al menos en Fragmentos Póstumos, dos nihilismos, ¿no? Un nihilismo primitivo, o lo que llama el primer nihilismo, que es el nihilismo del sentido fundamental de la existencia, ¿no? Que la vida de hecho no va a ningún lado, que la naturaleza no es sentimental, todo esto, ¿no? Entre este nihilismo ponemos interpretaciones para hacer significativo este mundo y hacerlo habitable, para hacer diferente a la naturaleza, como dice el más allá del bien y del mal, ¿no? Y una de estas interpretaciones es la cristiana, ¿no? La cristiana es una interpretación que responde a un grado sumo de sufrimiento y de incertidumbre frente a este mundo, llenándolo plenamente de sentido. El problema de esa interpretación es que una de sus valores es la veracidad, ¿no? Y la veracidad es el veneno de toda ficción, ¿no? El deseo de hacerla la verdad, ¿no? Y el nuevo nihilismo, el nihilismo moderno, es un nihilismo que nace de que llevar al límite los valores cristianos, en este caso el de la veracidad, nos lleva a dudar del propio cristianismo, y no solo de él, sino de toda interpretación. Cada hay una interpretación, pero cada interpretación era la interpretación, dice Nietzsche, ya no creemos en nada, ¿no? Y esta nos lleva a un estado de parálisis, ¿no? Pero podemos aceptar este mundo sin ese sentido, ¿no? Podemos aceptar este mundo sin teleología, ¿no? Podemos aceptar el eterno retorno, esa es la prueba, ¿no? Hay quienes no, y son los malparados, ¿no? Quienes requieren de esta valoración extrema, ¿no? Para aceptar la opresión de este mundo, ¿no? Pero tal vez es posible aceptar una hipótesis más moderada, una sana reducción del valor de los hombres y crear una interpretación más moderada, ¿no? Eso es lo que quiere Nietzsche, ¿no? Esa es la apuesta de los otros, les llama, de los futuros, ¿no? De los pensadores por los que apuesta Nietzsche, ¿no? En fin, con esta idea cerramos a Nietzsche y cerramos el curso, ¿no? En que hemos ido yendo de la noción de sustancia a sus críticas, ¿no? Reitero, ya para terminar el video, ¿no? Me quedo un ratito más por si alguien tiene preguntas y comentarios en Jitsi, ¿no? Entrega del trabajo final, 3 de enero del 22, ¿no? A través de mi correo institucional, emilianocastro@filos.unam.mx, o mi correo personal, emilianocastro@protonmail.com. Y próxima clase, preguntas y comentarios, ¿no? Hasta aquí la transmisión, colegas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participación en el curso. Quedo al pendiente de sus preguntas, sus comentarios, y espero verles el semestre que viene. Me quedo en Jitsi un rato para responder preguntas. Gracias.